tuvo que andar huyendo por el desierto durante muchos años, pero después de mucho tiempo Dios quita a Saúl, muere Saúl, y entonces Dios levanta a David como rey de Israel. Y el reino de David se caracterizó por ser un reino de victorias, por ser un reino de triunfos. Todo lo que hacía lo conquistaba. A donde iba David conquistaba reinos y hacía grande el nombre de Dios y el nombre del pueblo de Israel. Todo el mundo conocía el reino de Israel porque había un rey sentado en el trono que sabía gobernar, que hacía las cosas bien, que tenía muchas victorias y era increíble. Sin embargo, hoy quiero decirte que hubo un gigante que David no pudo derrotar. Hubo un gigante ante el cual David sucumbió. Hubo un gigante ante el cual David no pudo hacer nada. Aunque David era un hombre que no le tenía miedo a nada. Cuando Saúl lo manda a llamar, le dice: no, tú estás bien chamaco, ¿qué vas a andar peleando con el gigante? Le dice: no te equivoques, no veas mi apariencia. Mira, así como me ves, yo ya he matado osos y he matado leones, no tengo problema. Y ese gigante no es nada delante de Dios, porque no voy a pelear yo, va a pelear Dios, así que no te preocupes. David no tenía miedo para nada. Todo el mundo andaba temblándole los pies, pero David decía: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y cuando Goliat lo vio, dice: ¿qué te pasa, chamaco? ¿Vienes con un palo como si yo fuera un perro? Te voy a matar, le dice el gigante. Y David le dice: mira, ni me vas a matar ni nada, porque Dios está conmigo. Y yo soy el que voy a dar tus carnes hoy a las aves del cielo. Y conocemos la historia, pero, o sea, estoy hablando de un hombre que no tenía temor, de un hombre que enfrentaba a lo largo de su vida, enfrentó ejércitos, enfrentó batallas, hizo pedazos a muchos otros gigantes. No fue el único gigante que David venció a otros gigantes. O sea, era un hombre poderoso. ¿Era un hombre qué? ¿Cuántos quisieran ser así como David? Cuando uno ve la historia de David, dice: Señor, aunque sea poquito de lo de David, ¿verdad? Yo quisiera ser así como David. Pero hubo un gigante que David no pudo. Hubo un gigante que derrotó a David y que lo hizo pedazos. Y destruyó, no solo destruyó a David, destruyó todo lo que David tenía. Wow. Y quiero que vayas conmigo a la historia en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y yo creo que Dios quiere que tú y yo podamos vencer, porque aunque David no pudo con este gigante, hubo un David, uno que era hijo de David, rey de reyes y señor de señores, que sí venció a este gigante. Lo derrotó en la cruz del Calvario. Dale fuerte el aplauso a él. Porque este David solo era sombra del David excelente, del David por excelencia llamado Jesús de Nazaret. Nuestro David venció a este gigante y a todos los demás. Amén. Pero estamos ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. En el tiempo que salen, ¿quiénes? ¿Qué era David? ¿Qué era David? Era un rey. Estamos hablando del tiempo que David ya era un rey. Y en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Así que ¿dónde tenía que estar David? Pues en la guerra, ¿verdad? Si era el tiempo que salen los reyes a la guerra y David era un rey, David tenía que estar en la guerra. Pero dice que David envió a Joab y a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rama. Pero David se quedó. Diga conmigo: David se quedó.
Dígalo otra vez, David se quedó. ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra. ¿Pero qué hizo? Mandó a sus soldados. Tenía buenos soldados. De hecho, tenía tan buenos soldados que los soldados hicieron el trabajo. O sea, no dice aquí los derrotaron. No, dice, fueron los soldados y vencieron y acabaron con el enemigo. Pero David se quedó. Wow. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba. Wow, esto está interesante. Dice, un día ¿al caer qué? O sea, en la versión NTV dice más o menos después de mediodía. No sé si aquí haya de los que se levantan después de mediodía, ¿verdad? Pero hoy Dios te quiere hablar si tú eres uno de ellos. Y sucedió un día que al caer la tarde que David se levantó del lecho, de su lecho, y paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Estaba casada. ¿Estaba qué? Mujer de Urías. Le dijeron, esa se llama Betsabé, su papá se llama tal, pero tiene esposo. ¿Cómo se llamaba su esposo? Urías. Ahora, Urías no era cualquier vecino. Urías, vamos a ver más adelante, que era parte del ejército de David. Urías era un hombre que peleaba junto a David, que había caminado junto a David. Y envió David mensajeros y la tomó. Envió David mensajeros y ¿qué? Y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Wow. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías. Y Joab envió a Urías a David. ¿Dónde andaba Urías? En la guerra, donde tenía que estar David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por todo el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por mi vida, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Wow. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. ¿Hasta qué? Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, pongan a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Wow. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de guerra, si el rey comienza a enojarse, mira, esto está interesante, y te dijere, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No saben lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás también, Urías Eteo se murió.
Y fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos y murió también Urías. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. ¿Qué estaba pasando? David manda, ahorita vamos a regresar a la historia de David y Betsabe, pero es interesante que David por primera vez empieza a perder una guerra y le empiezan a matar al ejército, ¿verdad? Y están matando al ejército y van con el informe a David y dice: seguramente se va a enojar, porque David era un hombre de guerra, David sabía pelear. Seguramente se va a enojar y te va a decir: ¿qué les pasa? No les he enseñado a pelear, no les he enseñado que no deben hacer eso. Y te va a poner una regañada. Pero cuando te esté regañando, dile: se murió Urías. Y vas a ver cómo va a cambiar luego. Y así hizo este hombre. Llegó y le empezó a contar cómo habían estado perdiendo la batalla. Pero en medio de eso le dice: pero se murió Urías. Y David dice: órale, qué padre. Entonces todo está bien. Dile a Joab que no se preocupe, así pasa. A veces se mueren unos, a veces se mueren otros. No pasa nada. Que sigan peleando, le echen ganas. Wow. David se volvió un hombre despiadado. David se volvió un hombre sin entendimiento. Ya no le importaba la vida de nadie. Lo único que le importaba era su propio bienestar. Qué terrible. Ahora, ¿cómo comienza esto? ¿Cómo comienza esta trágica historia en la vida de David? Ahora, si tú sigues leyendo la historia ahí en segundo libro de Samuel, podrás ver cómo esta situación empezó a traer consecuencias terribles a la vida de David. Empezó a traer consecuencias muy terribles a la vida de David. ¿Está conmigo? Él tuvo que sufrir las consecuencias del pecado que había cometido. Pero no solo él, su familia. Los hijos de David terminaron muertos. ¿Está conmigo? Cuando Natán confrontó a David y Natán le contó la historia acerca de un hombre que le había quitado una oveja, una única oveja que tenía a otro hombre, ¿verdad? Y que había sido perverso con él y que le había robado su oveja y era la única que tenía, aunque este hombre tenía muchas ovejas, pero este llegó y David se enoja y se llena de ira y dice: ese hombre merece la muerte. Y Dios le dice a través de Natán: exactamente, pero ese hombre eres tú, David. Y hasta ese momento David entiende lo que había hecho. Pero entonces vienen las consecuencias a la vida de David. Y sus hijos murieron. Una de sus hijas fue violada. O sea, toda la historia de David empezó a ser trágica. Porque David no entendió lo que tenía que hacer. Pero ¿cómo empezó esto? Dice la escritura, acabamos de leer, que en el tiempo que los reyes salen, ¿a dónde? ¿A dónde? Dile al que está a tu lado: a la guerra. ¿Sabes que una de las cosas que nos hacen propensos al pecado, una de las cosas que nos hacen propensos a hacer lo que no agrada a Dios, es vivir una vida, es tener una vida pasiva? ¿Una vida qué? Pasiva. Donde no entendemos lo importante de pelear. Mira, la Biblia dice que tú y yo tenemos una guerra. Porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales que hay en las regiones celestes. Hay una guerra que pelear. ¿Alguien sabe eso? Hay una guerra que lidiar cada día. Pero muchas veces nosotros nos hacemos cómodos, nos hacemos pasivos.
Y esa pasividad provoca que caigamos en otras cosas. Por ejemplo, aquí les insistimos, vengan a la oración. Y muchas veces no vienen por pasividad. No porque no puedan, no porque no tengan tiempo. Hay gente que no está en la guerra simplemente por pasividad. Porque es mejor descansar. Porque es mejor quedarme en casa. Yuhu. Pero cuando nosotros tomamos actitudes como esas, estamos propensos a caer. ¿Estamos propensos a qué? A caer. Nuestra vida está en peligro. Muchas veces en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dice: levántate tú que duermes. ¿Levántate qué? Tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y luego dice: levántate de los muertos. A mí me llama la atención esa frase porque dice: levántate tú que duermes. Le está hablando a una persona que está dormida, una persona que está ¿qué? Ahora, el estar dormido es lo más cercano a estar muerto. Porque una persona que está dormida, al igual que un muerto, está inconsciente de lo que está pasando a su alrededor. Una persona dormida no está muerta, está dormida. ¿Está conmigo? Tiene vida, su corazón está palpitando, su cerebro está funcionando, todos sus órganos están trabajando, tiene vida, pero está dormida, no reacciona, no hace nada, como si estuviera muerto. Y dice el apóstol Pablo: levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y luego dice: levántate de los muertos. Quiere decir que el estar dormido puede ser tan fuerte que parezca que estás muerto. ¿Cuántos hay aquí de los que se duermen y parece que se mueren? Cuando te duermes pero parece que te moriste. Oye, levántate. Oye, este no se duerme, este se muere, ¿verdad? Porque por más que le insistes y le mueves y le dices, no reacciona. A veces hay personas así que por más que insistes y le dices y hablas y le enseñas, no reacciona. Hoy no vinieron, ¿verdad? Se quedaron dormidos. No se levantaron. Ahora, dice: levántate de los muertos. Ahora, ¿cuántos de ustedes se irían a dormir a un panteón? ¿Cuántos pondrían ahí su camita junto a la tumba? Y para más comodidad, mejor excavan y se acuestan ahí junto al muerto, ¿eh? Alguien haría, digo, en su sano juicio, ¿verdad? Porque eso lo hacen a veces, creo, los brujos y no sé qué, pero no estoy hablando de gente en su sano juicio. ¿Alguien haría eso? No. Pero el dormir puede ser tan fuerte, la pereza puede ser tan fuerte, la pasividad puede ser tan fuerte, que estás dormido junto a los muertos y no te das cuenta. No hay diferencia entre un muerto y un dormido. Qué terrible. Por eso el apóstol Pablo dice: levántate, levántate de los muertos. O sea, tú no eres un muerto. Le está diciendo: tú no eres un muerto, pero estás como muerto. Y David era un rey poderoso. David era un hombre de estrategias de guerra. David era un hombre capaz de conquistar reinos. David era un hombre capaz de hacer grandes prodigios, de hacer grandes cosas. David era un hombre con toda la capacidad, pero se quedó dormido. No salió a la guerra. No quiso pelear. Le dio flojera. Mira lo que dice Proverbios 6:9. Pero tú, holgazán, wow. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Hasta cuándo seguirás qué? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos.
Ah, qué bien cae la gente que se cruza de brazos y no hace nada. ¿Los conoce usted? Es que está todo el movimiento, pero ellos pueden estar. Todo el mundo. Sí. ¿Ya? ¿Me oye? Nada más que este soy así. Pero es interesante, ¿verdad? Cómo pueden estar cruzados de brazos. Cruzados de brazos. ¿Hasta cuándo? Dice, un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asolará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Entonces la desgracia va a llegar a tu casa. La desgracia va a llegar a tu vida. Ahora la pereza no nada más es, no solamente es la pereza física, la pereza espiritual. ¿Dónde es que estamos más expuestos al pecado? Cuando somos perezosos en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Ejercítate. Trabaja en la piedad. El apóstol Pedro dice que a nuestra fe le añadamos virtud, a la virtud le añadamos conocimiento y una serie de cosas. Y luego dice, porque el que no hace estas cosas es ciego, es corto de vista y olvida que fue perdonado de sus pecados. Pero los que hacen estas cosas, dice, avanzan y dejan de estar de ociosos. ¿Dejan de estar de qué? Alguien dijo que la ociosidad es la madre de todos los males, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque es una verdad. No tener, no tener nada que hacer es un problema. Tú tienes una tarea y tienes un propósito. Dile al que está a tu lado, tú tienes una tarea y tienes un propósito. Vamos, díselo. Así que levántate. Levántate. Si estás dormido en esta mañana, levántate en el nombre de Jesús y pelea. Sal a la guerra. Sal a pelear por lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? No seas ocioso, no seas perezoso. Si ves que tu familia se está destruyendo, no caigas en la pereza. Levántate a pelear. Si ves que tus hijos no entienden, pelea por ellos. No seas como David, pues así pasa. Un día se muere uno, otro día se muere otro, pues ya ni modo. Fíjate cómo David reaccionó. Hoy se mueren unos, mañana se van a morir otros. ¿Cuál es el problema? Ese es el espíritu de ociosidad. No pasa nada. Eso nos va a llevar a un problema. Dice el versículo 3. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. ¿Qué hizo David? En la otra versión dice envió mensajeros. ¿Sabes cómo empieza el pecado sexual? O sea, el pecado sexual no es algo que de repente tú vas caminando, ¡ay! Ya adulteré. Así no pasa el pecado sexual. ¿Verdad que no? Es algo que empieza poco a poco. Y empieza con un mensaje a veces. Dice que David envió mensajeros. Qué problema tenemos hoy con este aparatito, ¿verdad? Con una aplicación aquí que se llama WhatsApp o Telegram, donde le puedo enviar mensajes a alguien. Y luego peor si no quiero que nadie sepa mi contraseña. No quiero que nadie vea lo que yo escribo. Mi esposa no tiene derecho. Y cuando la veo con mi teléfono, ¿qué te pasa? Eso es mío, es privado. ¿Qué te crees? Pues es tu esposa. Y son uno. Y no debería haber nada que les avergüence al uno del otro. Así que si tu esposa o tu esposo agarra tu celular, ¿cuál es el problema? ¿Sabes por qué hay problema? Porque aquí hay cosas que a veces no queremos que gente sepa.
Y así empieza el pecado sexual. El pecado sexual empieza con un qué bonita te ves hoy. Ay, ¿qué tiene de malo eso? Nada. Pero si no se lo dice a tu esposa, sí. ¿Está conmigo? David envió mensajeros para averiguar quién era. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Si está tu esposo o tu esposa al lado, dile, ¿qué te importa? Mire, yo sé que esto nos incomoda a todos. Yo no estoy aquí poniéndome como la persona que no, yo soy propenso a esto. El hermano Larry escribe en su libro que si alguien piensa que esto nunca lo va a atacar o que nunca le va a llegar, dice, es más santo que David, es más sabio que Salomón y es más fuerte que Sansón. Así que no hay uno solo que pueda decir, yo no estoy expuesto. El apóstol Pablo dice, aquel que esté fuerte, mire que no caiga. Así que de verdad, iglesia, créame, no me paro aquí diciéndoles, no, yo soy no. Al igual que todos ustedes estoy expuesto, pero tengo que entender lo que la Biblia me enseña para estar presto, para estar despierto, para conocer las acechanzas de mi enemigo. Mi enemigo me quiere destruir y quiere destruir mi familia. Si esto viene a mi casa, la va a destruir y la va a hacer pedazos. Y yo tengo que entender y pararme como un vigía que esto no entre. ¿Está conmigo? O sea, necesitamos ser gente entendida. Usted necesita ser un hombre, una mujer entendido. Porque esto no es solo para los hombres. Este no es problema de hombres, ¿verdad? Y más en una sociedad donde hoy se promueve la libertad sexual. Donde hoy se canta en todos lados la libertad y el libertinaje sexual. Oiga, qué terrible. Envió mensajeros y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías. ¿Sabe? A David no le importó que ella era una mujer casada. Así David envió mensajeros para que la trajeran y cuando ella llegó al palacio se acostó con ella, o sea, la conquistó. Le envió mensajes y mensajes hasta que la conquistó. Los hombres por naturaleza, Dios nos ha dado ese de conquistar, ¿verdad? Pero ¿sabes dónde debemos usarlo? Con nuestra esposa. Conquístala todos los días. Mándale mensajes a ella. Y esposa, si tu esposo no, tú hazlo. Conquista a tu esposo. ¿Alguien está aquí? No caigas en esta situación. Cuando terminó toda esta situación, David regresó a su casa y luego le anunció, dice la escritura que le anunció que estaba embarazada. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió, ¿verdad? La regué, pequé, no tenía que ver. ¿Qué hizo David? Trató de ocultar el pecado. ¿Qué hizo David? Trató de ocultar el pecado. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas que tenemos? Que ya la regamos y no nos atrevemos a confesar nuestro pecado. David escribe en uno de los salmos, mientras callé, mis huesos se envejecieron. O sea, hubo un tiempo, hubo una temporada donde David, ¿qué hizo? Callar. Y yo quiero hoy decirte que si tú estás callando algo, es tiempo de que dejes de callarlo. David no le importó la vida de esta mujer, no le importó la vida, no le importó la vida de Urías. Qué terrible que Urías era uno de sus soldados y lo manda a traer y quiere ocultar el pecado diciéndole que se vaya a acostar con su esposa, diciéndole que vaya y verá y le ofrece todo y que, qué padre, imagínate Urías, ¿verdad? Lo trajeron de la guerra, estaba ahí en la batalla y de repente dice, Urías, a partir de hoy te ganaste unas vacaciones. Wow, qué buen soldado eres, Urías, te acabas de ganar unas vacaciones, todo pagado, Urías.
vete con tu esposa y disfruta. Pero ¿qué hizo este hombre? Un hombre leal, un hombre de Dios. Dijo, ¿cómo voy a estar yo en mi casa y allá la guerra? Porque cuando hay un hombre despierto, cuando hay un hombre entendido, así reacciona. Sabe pelear. No se duerme en los tiempos de la guerra. Quiero que vayas conmigo. Proverbios, capítulo 6. Fíjate lo que dice el verso 4. No des sueño a tus ojos. ¿No des qué? No des sueño a tus ojos. Hoy no vamos a la iglesia. Hey, no des sueño a tus ojos. Hoy no vamos a la oración. Hey, no des sueño a tus ojos. Estoy cansado. No des sueño a tus ojos. No des sueño, ¿qué? A tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. Hay un cazador que está aventando el anzuelo para ver si caes. Escápate de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga perezoso y mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara su comida en el verano y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo vas a levantarte de tu sueño? Ahora avanza conmigo al versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Te guiará cuando andes, cuando duermas, te guiará. Hablará contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Sabes qué tenemos que hacer, iglesia, contra este pecado? Aquí está. Aquí está. Levante su Biblia, por favor. Si traes tu Biblia, levántala. Y diga conmigo, este es el arma. Diga conmigo, este es el arma que Dios me dio contra el pecado. Dígalo otra vez, este es el arma que Dios me dio contra el pecado. Dios ya te dio un arma. Y dice aquí, porque será lámpara. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones, ¿las qué? ¿Las qué? Las reprensiones. ¿Sabes qué tienes que hacer? Necesitas que alguien esté ahí para reprenderte. Tú y yo necesitamos de gente que nos diga, ¿qué onda contigo? ¿Cómo vas? Ay, no, pues yo ¿por qué le voy a andar diciendo mi vida? Ese es el problema. Que crees que no le tienes que contar tu vida a nadie. Que crees que no necesitas de nadie. Pero sí lo necesitas. Necesitas la palabra y las reprensiones de gente que te ayude. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está entendiendo? Hombres, necesitas juntarte con hombres, no con hombres que digan, ¿ya viste esa vieja? No, eso sácalos de tu vida, por favor. Necesitas juntarte con hombres que te digan, ¿cómo vas? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás caminando con Dios? ¿Cómo va tu relación con tu esposa? Debería haber amistad aquí entre hombres que fuera así y entre mujeres también. ¿Alguien está aquí? Y no debería haber amistad entre hombres y mujeres que no sean esposos. Si tú tienes hombre, tienes una mejor amiga, hey, vele diciendo, ya no vamos a ser amigos. Ay, no, qué duro, pastor. Bueno, ¿qué prefieres?
eso o caer. Ay, no pasa nada, es mi amiga. Tu amiga es tu esposa. Tu amiga es tu esposa. ¿Alguien está aquí? Aprendamos a ser sigue diciendo, verso 23, porque el mandamiento es verso 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón. ¿En dónde? Jesús dijo que este no es un problema externo, este es un problema del corazón. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya adulteró con ella. ¿En dónde? ¿En dónde? Esto no es un problema de afuera, no es un problema solamente, oh, yo no he adulterado. Este es un problema del corazón. Empieza en el corazón. No empieza con la acción, nunca empieza con la acción, siempre empieza en el corazón. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado. Wow. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Qué pregunta? Porque a veces estamos pensando, ¿cuánto me puedo acercar sin caer? La respuesta es nada. ¿Cuánto pudiera yo hacer más y más? Y a veces le jugamos al vivo. No pasa nada, es un mensajito. No pasa nada, es esto. Hey, ¿tomará el hombre fuego en sus manos sin quemarse? Dice no. Y sigue diciendo, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemaren? Así el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la toque. ¿No quedará qué? David no sabía esto. David pensó que él podía quedar impune. David pensó que nadie se iba a enterar. Pero Dios dijo, no quedará impune ninguno que toque a la mujer de su prójimo. Wow. No tienen en poco al ladrón si hurta para hurtar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido pagará 7 veces. Wow. Entrará todo el haber de su casa, y entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Sabe qué dice la versión PDT? Si quiere que se lo diga, no se lo digo. Dice es estúpido. Así dice, no lo dije yo. Así dice de verdad. Lea la versión PDT. O dice no tiene cerebro. ¿No tiene qué? Wow. Mas el que comete adulterio corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Wow. Hey, es un peligro el adulterio. Ahora yo creo en un Dios que restaura. ¿Cuántos creen en un Dios que restaura? Yo creo en un Dios que restaura. Yo creo en un Dios que llevó ese y todos los pecados en la cruz del Calvario. El adulterio no es más que cualquier otro pecado. Es pecado. Y todos los pecados Cristo los clavó en la cruz. Pero necesito arrepentirme. Si estás en una relación de adulterio, necesitas arrepentirte ya. Y no pienses que va a quedar impune. Es mejor arrepentirse. ¿Sabes qué hizo David? Después de que fue confrontado, ojalá David se hubiera arrepentido
al momento, ¿verdad? Pero no, tardó tiempo, pero se arrepintió. Sí se arrepintió. Sí arrepintió. Y tú ves el Salmo 51 y David le dice a Dios: perdón, lávame de mi pecado, límpiame de mi maldad. Y Dios perdona, Dios restaura. Diga conmigo: Dios restaura. Pero necesitamos arrepentirnos. Y arrepentimiento tiene que ver con nunca más. Diga conmigo: nunca más. Arrepentimiento no es: ya la regué, ¿y qué crees? Ya la volví a regar. ¿Y qué crees? Otra vez ya la regué. Perdóname otra vez. Dice la Biblia que el justo se levantará 7 veces. Yo apenas llevo 2. ¿Alguien está aquí? No. Arrepentimiento es: no vuelve a pasar esto. Dios restaura. Yo he visto testimonios de matrimonios restaurados por Dios. Restaurados. ¿Alguien dice amén? Pero hay algo: no vuelven a caer, no vuelven a pecar. Necesitamos a Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos a Dios? Ponte de pie, vamos a orar. Pon tu mano en tu corazón. Y yo creo que esto es tú y Dios, nadie más. Ni siquiera necesitas orar fuerte ni nada. No. Hay ocasiones que necesitamos orar fuerte, pero esta es una oración en la intimidad tú y Dios, donde le dices: Señor, guárdame. Y si estás en un problema como este, necesitas decirle a Dios: Señor, ayúdame a salir de esto. Ayúdame a confesarlo, porque te va a destruir y va a destruir tu familia. Amado Espíritu Santo, sé tú quien hable a nuestros corazones. Que no sea, Señor, las palabras que yo he dicho, sino que sea tu Espíritu Santo quien ministre hoy cada corazón que está en este lugar, Señor. Queremos ver matrimonios fuertes, Señor. Queremos ver matrimonios bendecidos. Pero este gigante ha destruido a tantos. Tu palabra dice que aún los más fuertes han sucumbido. Y David es un ejemplo de cómo un hombre fuerte puede sucumbir ante el gigante del adulterio y de la fornicación. Pero hoy te pedimos, Señor, no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, no en nuestros propios argumentos, sino te pedimos en el poder de tu Espíritu Santo: ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos a mantenernos fieles a nuestro matrimonio. Ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra. No en mi capacidad, Señor. Yo no soy fuerte en mí mismo, soy fuerte solamente en ti. Solo tú me das las fuerzas que necesito todos los días. Ayúdanos a renunciar a aquellas cosas que nos llevan hacia este pecado. Si estamos teniendo una relación de amistad con alguien que no deberíamos tenerla, Señor, ayúdanos a romper con esa relación. Si estamos viendo cosas que no deberíamos estar viendo, ayúdanos, Señor, a quitar eso de nuestra vista. Danos un corazón limpio, Señor. Si nuestra mente, Señor, ha sido afectada por la pornografía, por imágenes, Señor, en el nombre de Jesús hoy declaramos una restauración en la mente y en los corazones. Y que tu palabra, Señor, sea lo que pensemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante sus manos al cielo un momento y cante esto que está. He decidido y he decidido nunca volver atrás. Vamos, dígalo una vez más. He decidido
y he decidido nunca volver atrás, no volveré esa es atrás. nuestra decisión, Dios. Y he decidido nunca volver atrás. No volveré atrás. Decidido y he decidido Nunca volver atrás, no volveré atrás. Sí, Señor, gracias. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros